un podcast de Cooperativa. Hola, esto es Salud por la Historia, un podcast que reúne las conversaciones que hemos tenido durante ya varios años con el dramaturgo Andrés Kalavsky. Diálogos sobre los pequeños y grandes momentos que forman nuestra historia. Hablamos de música, de inventos, de creaciones y decisiones que cambiaron nuestra vida, de aventuras y descubrimientos, de heroínas, héroes y villanías. Este es un podcast para entender cómo llegamos hasta aquí y suena como un brindis. Salud por la Historia. Nos tomamos unos minutos para hablar con Andrés Kalavsky de los fracasos, cosas que salen mal. Eso es parte de la nueva temporada de Salud por la Historia y es parte de nuestras conversaciones que recorren la historia en sus costuras, en sus entretelones, en aquello que a veces se barre debajo de la alfombra, en aquello que no siempre vemos y que aquí contamos. Andrés Kalavsky, ¿cómo estás? Mejor que los presidentes de Estados Unidos en un porcentaje significativo. ¿Por qué? Porque los gringos tienen esta costumbre rara de agarrar a balazos a sus presidentes. No, pero no siempre, digamos. No siempre, pero harto. Quiero decir, no hay tantos presidentes en la historia de Estados Unidos y han asesinado a balazos a 4. ¿4 presidentes? 4. Impresionante, porque uno tiene el caso de, o uno como que recuerda el caso de Lincoln, que es la muerte en el teatro. Claro. El de Kennedy, que por eso, que es una idea de que no hay que ir al teatro, peligroso. Yo siempre siento como una especie de incomodidad, pero no tanto en el teatro. ¿Sabes dónde me pasa? Perdón la digresión, pero en el teatro municipal, porque es como redondito, ¿no? Porque en el teatro de la Católica, por ejemplo, uno queda mirando como hacia adelante. Pero es que eso te pasa por tener mucha plata, porque los que usamos las entradas más baratas en el municipal, ¿Arriba? siempre como con una pared detrás. Mira, perdóname, pero yo aquí te he visto las obras en el Teatro Municipal. Recuerdo una versión de Aída donde yo estaba literalmente colgando de un balcón. Yo dije, si me asomo mucho me voy a caer arriba. Vi toda Aída con esa sensación. Así que yo te sé de todas las entradas. Pero como sea, Lincoln es asesinado en un teatro y Kennedy es asesinado en un automóvil. Y esos son como los dos grandes magnicidios, los que se recuerdan de presidentes asesinados en Estados Unidos. Claro, esos son los ultra famosos, pero entre medio hay dos más. McKinley, en 1901, del que no se acuerda, pero nadie. ¿De verdad? Y James Garfield, que lo asesinaron, le dispararon en 1881 y tuvo una larga agonía. Y ahora hay una miniserie en Netflix que cuenta la historia de James Garfield y de su asesino, Charles Guiteau. Y de hecho parte con el asesino, porque yo solo he visto la introducción, y el asesino ya se ve que es un cantinflero, digamos, o sea, un cantinfla sin... Un cantinfla con revólver, claro. Un cantinfla con revólver y un gallo sin Dios ni ley. Ahora, lo que me pasó con la serie es que me ha costado mucho entender de qué se trata, porque el título es muy confuso. Claro, lo que pasa es que James Garfield se supone que en algún momento dijo... uno no puede protegerse de un asesinato más que protegerse de un rayo. Las dos cosas son azares extremos. Y por eso la serie se llama Muerte por un rayo. Claro. Entonces, ¿Y qué pasó aquí? Lo que pasó con James Garfield es que Guiteau, el asesino, cuando fue su defensa, que no fue exitosa, terminó ejecutado en la horca, pero Guiteau osciló en su defensa entre decir, lo que pasa es que yo estoy súper rayado, estoy rayado como charango de gato. Ese era un lado de su defensa, y el otro lado de su defensa era decir, yo no maté al presidente, yo le disparé al presidente, el presidente murió por culpa de los médicos. Y el problema de esa parte, que aunque no fue exitosa, es que era bastante cierta. Pero te dije que era un cantinflero, ¿no? O sea... No, sí, era flor de chamullento. Era un chamullo total. De hecho, la serie, perdona, pero parte con este personaje porque es un personaje extrañísimo, rarísimo, y capaz de estar reinventando como la realidad todo el tiempo. O sea, vive en una realidad inventada. Pero tú dices, tenía razón cuando dice yo le disparé, la medicina lo mató. Porque el tratamiento es el que finalmente le causa la muerte al presidente, a Garfield. Claro, lo que pasa es que, como era el presidente, entonces había harto médico metido.
Y los dos médicos principales, uno era Silas Boynton. Silas Boynton era un médico con mucho prestigio, pero era homeópata. Entonces, okay. Digamos para que... la cirugía no era tan bueno. No era tan bueno en esto, que como para el balazo no era tan bueno, para darte azúcar en bolitas, estupendo. Ajá. Y entonces Silas Boynton fue, digamos, no sé si descartado, pero bajó en el ranking de doctores que atendían a Garfield y se dedicó a hociconear por la prensa. Y tenemos entonces buenos reportes, porque Boynton de picado le andaba contando a la prensa lo que pasaba. Porque el doctor que era más cercano afectivamente a Garfield, el doctor que lo terminó tratando más, fue el doctor. Porque era un doctor que se llamaba Doctor. Oh, el doctor. Sí. De la canción. Doctor Bliss. Doctor Bliss. Sí, okay. Como Doctor, give me the news. Exacto. Pero un momento, hagamos una pausa aquí. Porque para que todos estos doctores estuvieran como participando, entraran unos, salieran otros, lo que había ocurrido era que el atentado no mata de manera inmediata al presidente Garfield. Entonces, claro, Charles Guiteau le dispara 2 veces. ¿Ya? Una le atraviesa el brazo, pero es una herida muy menor. ¿Ya? Y la segunda es un disparo por la espalda y le rompe una vértebra, pero no le corta la médula, sino atraviesa la médula, y queda alojada la bala dentro de su cuerpo. Ok, entonces él tiene una larga agonía, hay un largo periodo de tratamiento. Súper largo, porque le disparan en julio y falleció en septiembre, 19 de septiembre de 1881. Entonces estuvo 79 días agonizando, es un espanto. Y por eso, claro, y por eso circulaban entonces las distintas versiones y los médicos podían hablar en la prensa. O sea, esto fue como, me imagino yo, una cuestión que se iba siguiendo como minuto a minuto. Claro, y esta es la época en la cual tú, ¿te acuerdas? Hemos hablado más de una vez de los experimentos de Semmelweis en Austria y la idea de lo importante que era lavarse las manos. Tú me decías que él había fallado en llegar a un acuerdo, yo te decía que no había acuerdo posible. No, te dije que falló en convencer a la gente, porque se tiró a gritar como, lávense las manos, son todos unos cochinos. Y claro, la gente no entendió, pero sí, efectivamente el punto no admitía discusión, hay que lavarse las manos. Todo esto ya había ocurrido Pasteur en Francia, había ocurrido Lister en Inglaterra. Entonces ya había una idea europea de lo importante que era andar esterilizando las cuestiones. Porque la teoría germinal de las enfermedades, que es la teoría que suscribimos todos salvo Kennedy Jr. Pero en ese... Tú estás hablando del ministro de Donald Trump. Pero entonces, esto que ya estaba más o menos asumido en Europa, que era que había que lavarse las manos, que había que esterilizar, no sé, los instrumentos médicos, no había llegado a Estados Unidos. No, habían llegado las publicaciones, pero la gente no se había convencido, porque toma un tiempo. Esto es lo que, toda esta idea cuando hablamos del paradigma, que es un cambio de paradigma, todo eso está explicado por un señor que explicaba la historia de la ciencia así, con los cambios de paradigma. Ajá. Y entonces el paradigma no había cambiado en Estados Unidos. Habían llegado los papers, la gente lo había leído, había encontrado que eran puras leceras. Dijeron, esto es cuestión de los europeos. Claro, estos son los europeos, nosotros somos los europeos, les damos a lavarse las manos. Nosotros no tenemos Claro, nosotros somos el futuro, que vamos a andar haciendo estas cuestiones lesas. Entonces, bueno, en defensa, a todo el mundo le cuesta cambiar. Hay muchas cosas es súper difícil cambiar y es difícil, y lo nuevo es asustante. Sí, pues. y entregarse a las tecnologías experimentales cuando está la vida de un presidente en juego es difícil. Así que Pero lo que sabemos desde la autopsia de Garfield en adelante es que murió por una sepsis, murió envenenado por las infecciones que con toda probabilidad causaron los intentos de sacarle la bala. Wow. Sumado a que, como pensaba equivocadamente el doctor, que la bala estaba en los intestinos, no estaba en los intestinos, decidió que no podía comer, entonces decidió alimentarlo rectalmente. Y no funcionó eso. Entonces fue toda una agonía larga y mala. Pero lo que a mí me interesa es que el Dr. Bliss quedó súper contento con su tratamiento. Y él más bien se jactaba de todo el tiempo que logró que sobreviviera Garfield. Y publicó un paper, fallecido el presidente, sobre los cuidados que le había dado. Por eso sabemos el detalle también. Entonces, el problema no es siempre fracasar, sino además reconocer el fracaso. Porque
todo el mundo puede darle vuelta a un fracaso si nos fue súper bien. Mira todo lo peor que nos podría haber ido. Toda la razón, toda la razón. Qué extraordinario caso, qué terrible. Y de alguna manera el asesino tenía razón. Claro, pues eso es terrible. Cuando tú decías que además que era un tipo sin Dios ni ley, tenía un montón de Dios, porque era un fanático religioso además de todo. Ajá. No, porque esta historia tiene de todo. No alcanzamos a contarlo, pero pasaba Alexander Graham Bell por el fondo de la historia en un momento. Yo creo que hay que ver la serie entonces. No, sí está buena, pero hay esta parte que se salta un poco porque son muy terribles, porque fue una agonía muy larga y muy dolorosa. Me imagino yo. Y lo que leía es que de alguna manera Garfield también construye como esta idea del culto al presidente en Estados Unidos, porque fue como un martirio, fue una agonía tan larga, tan prolongada. Claro, y imagínate el país viendo si se recuperaba o no. En vilo tiene que haber sido una cuestión también como muy, muy marcadora emocionalmente. ¿Qué historia la de la muerte de James Garfield, uno de los presidentes de Estados Unidos? Bueno, el tratamiento médico, para qué decir, fue un fracaso. Claro, entonces si a usted le disparan, consígase un doctor que no sea homeópata y se lave las manos. O sea, que se lave las manos es lo más importante. ¿Sabes? De vez en cuando hablo de aquel momento en que los médicos, las doctoras, no se lavaban las manos y la gente me dice, no puede ser. Porque a veces nos cuesta creer cómo vamos cambiando. Pero además no solo no se lavaban las manos, sino que se indignaban ante la idea de que tuvieran que lavarse las manos. Sí, pues, ¿cómo se te ocurre que voy a lavar las manos? Es como los niños que se lavan las manos. ¡No! Claro, como cuando uno quiere sonar a un niño. Claro, ¿cómo se te ocurre? Esta indignidad que me vas a sonar, más encima con tus propias manos. Andrés Kalavsky. Hay cosas que salen muy, muy mal, como el atentado contra Garfield en la estación de tren de Baltimore y Potomac, en Washington. Pasó en 1881 y la contó Andrés Kalavsky. Para Salud por la Historia. Muchas gracias, Andrés. Chaito. Chao.